correspondiente al día de hoy. Quisiera que me confirmen si se ve, por favor, la presentación. Muchas gracias, les agradezco. En ese aspecto que me colaboren. Buen día, doctor. ¿Se ve, doctor? Buen día, doctor, se observa. Gracias, les agradezco, pues, muchachos. Gracias. Entonces, el tema de hoy es bastante particular. Prácticamente nosotros en periodoncia vamos a interactuar con personas que padecen diferentes afecciones periodontales. Muchas veces nosotros debemos de echar mano de cierto tipo de sustancias quimioterápicas o antibióticos o antisépticos o enjuagues bucales que se llaman, ¿cierto? ¿Para qué? Para disminuir la carga bacteriana y hacer que el sistema inmunológico pueda ser capaz de poder controlar la destrucción de tejido periodontal que va sucediéndose en un paciente X que se vaya a presentar en la facultad o en nuestra vida profesional. Entonces, para esto nosotros tenemos que ir prescribiendo cierto tipo de medicamentos. Y esto no es más que el acto de indicar el tipo de medicamentos que debe recibir el paciente en una determinada enfermedad. Entonces, ahí en la prescripción debemos indicar la dosificación directa, la duración que tiene que tener el tratamiento. Acordémonos que siempre la prescripción que realicemos a cada paciente es de forma individual. Entonces, una prescripción puede ser muy diferente a otro paciente con la misma patología. Cada paciente las características que tiene es individual, por eso que tiene que, sobre todo, ser influenciado esta característica por muchas cuestiones que son incluso de tipo cultural, económicas y promocionales. Por ejemplo, la parte económica, hay muchos pacientes que no pueden acceder a los medicamentos muy caros que se los prescribe, digamos, ¿no? Entonces tenemos que buscar unos medicamentos que sean genéricos y que el paciente sea capaz de poder colaborarnos comprando su receta, ¿no es cierto? Eso es fundamental a la hora de poder interactuar con los pacientes en la prescripción. ¿Qué cosas yo tengo que tomar en cuenta para poder recetar o dar una prescripción a un paciente X que yo tenga? Primero tengo que conocer lo básico, el diagnóstico de ese problema periodontal, o por lo menos tener una aproximación de su diagnóstico, la sintomatología de que está expresando el paciente. Entonces, eso es fundamental. Primero, básico, conocer la historia clínica y a través de la historia clínica complementar el diagnóstico en sí con el periodontograma, o si no, algunos auxiliares de laboratorio que me hagan aproximarme a lo que está padeciendo el paciente. Entonces, lo otro es que lo que sí básico debo conocer es la indicación oficial que tienen cada uno de los medicamentos, en qué casos yo puedo prescribir cierto tipo de medicamentos. Y conocer lo básico de la farmacología de cada uno de los medicamentos, a qué nivel va a ir a actuar y qué es lo que quiero lograr con ese tipo de medicamento que estoy prescribiendo en mi paciente. Entonces, tengo que seleccionar el fármaco, la dosis óptima, que no me sea, digamos, que vaya a generarme un problema adverso en el paciente. Y sobre todo, conocer la toxicidad de ese tipo de medicamento. Y también tengo que tener alternativas de poder escoger el medicamento que estoy prescribiendo. Si le produce una reacción adversa, cambiarle prontamente al paciente el medicamento que estoy prescribiendo. Entonces, eso es fundamental. ¿Qué caracterización yo tengo que tener en la receta?
prácticamente la receta que yo voy a dar es una orden escrita que yo emito como profesional odontólogo. Y sobre todo que me autoriza, entonces, sobre todo a nivel de cada país, nos autoriza para poder prescribir de forma legal el Ministerio de Salud cuando te entrega tu matrícula profesional y en tu sello de tu receta que das, ahí está tu matrícula profesional. Entonces, esto viene a constituirse en un documento médico legal. Entonces, en que el paciente tiene la posibilidad de podernos hacer algún reclamo de tipo legal si habría algún inconveniente con el paciente. Entonces, es algo formal y algo muy serio que el profesional realiza y al ejercer su profesión. Entonces, no es así nomás prescribir, por favor, me puede dar una recetita. Hay algunos pacientes que vienen y uno muy cautamente, ay, Tito, cómprate. Pero eso lo puede utilizar en contra de uno, el paciente. Entonces, hay que tener mucho cuidado en qué casos tengo que recetar, porque tiene que ir mi sello y firma del profesional autorizado para ejercer su profesión. Entonces, el medicamento tiene que ser dispensado a un paciente, a un otro profesional, perdón, en este caso el farmacéutico, que también está autorizado para interpretar la receta que le estoy dando y va a dar los medicamentos que yo le estoy diciendo que le dé en la dosis necesaria. Entonces, muchas veces nosotros los odontólogos o algunos profesionales del área por decirlo, de maxilofacial o de la implantología necesitan algunos dar recetas, digamos, de tipo prácticamente que están limitados en dar así nomás en las farmacias. Entonces, por eso es que muchas veces nuestra receta viene el ministerio a controlar el tipo de medicamento que estamos dando. Por ejemplo, en algunos ansiolíticos necesitamos dar a algunos pacientes que son bastante nerviosos y ese tipo de recetas son bastante controladas. Entonces, la receta prácticamente significa recipe o dice también recíbase o tómese. La prescripción o fórmula es una nota que escribe el profesional de salud en la cual indica los remedios y el modo de preparación del medicamento que está dando, la presentación y la vía de administración, y que tiene que ser cumplida por el paciente. Esto es importante, que el paciente también deba cumplir la medicación que le estoy dando. Y para que pueda cumplir, hay que identificar que frente a qué tipo de paciente estoy. Si estoy frente a un paciente que puede o tiene posibilidades económicas de poder comprar una receta X, o tengo que buscar otro tipo de medicación que le sea más económico a mi paciente. Entonces, eso es fundamental. Muchas veces en nuestro medio hay pacientes que simplemente de la receta se toman unas cuantas pastillas, ya se siente bien y lo deja de tomar ya toda su prescripción que le hemos hecho. Entonces empiezan a generar resistencia. Entonces, todo esto hay que hablarlo detalladamente siempre con los pacientes a la hora de tratar. En esta parte, en esta parte de caracterización también tenemos que hacer todas esas recomendaciones generales al paciente acerca de la medicación que le estamos dando, ¿no es cierto? De nada vale de tener un diagnóstico adecuado de la patología si el paciente no me va a colaborar, o si en la receta no voy a hacer las recomendaciones en forma clara, o voy a prescribir la hora de toma, la cantidad de medicamentos que tiene que tomar y la cantidad de días. Entonces, la prescripción tiene que ser en forma clara, precisa y adecuada y comprensible, sobre todo para el paciente, o hacerle comprender al paciente prácticamente. Muchos de nosotros tenemos la dificultad de no tener buena ortografía.
muchas veces eso es importante para que el paciente nos pueda colaborar o pueda conseguir el medicamento. La clave de todo esto es buscar alternativas, muchas de las cuales serían imprimir la misma receta y sellarla y firmarla para que pueda ser interpretada adecuadamente por el profesional, por el paciente, qué le estamos dando exactamente y qué recomendaciones le estamos haciendo, ¿sí? Entonces, las partes de la receta, generalmente ustedes ya la han llevado en alguna materia en curso más inferior, pero la parte más representativa para nosotros es esta parte de la prescripción, donde está, antes de la prescripción está el diagnóstico en la inscripción, y luego la prescripción tiene que indicarse la medicación que le estamos dando, el tipo de medicamento, la cantidad de medicamentos, y sobre todo es importante que nosotros debamos de decir al paciente que tiene que cumplir toda la receta que le estamos dando, ¿ya? Sobre todo esto nos va a comprometer, es una interacción de tipo médico-legal con el paciente cuando nosotros proponemos nuestro sello y firma en el pie de la receta. Entonces, toda receta siempre tiene que tener una validez determinada. Eso hay que hacerle notar siempre al paciente. Las indicaciones y recomendaciones es lo básico y fundamental para que el paciente nos pueda colaborar en la prescripción que le estamos haciendo del medicamento. Nosotros tratamos con estas afecciones periodontales. Las periodontitis son las más comunes que vamos a encontrar. Del total de las afecciones periodontales que conocemos, aproximadamente el 70% de las afecciones periodontales están asociadas a biofilm o placa dentobacteriana que conocíamos, entre las cuales las periodontitis son las más comunes que vamos a ver en nuestra vida profesional. Pero las periodontitis están atribuidas, digamos, a factores. Esos factores en un momento se pueden desequilibrar. ¿Cuáles son esos factores? Son factores ambientales, factores del hospedador o factores bacterianos que están haciendo que empiece a generarse la destrucción de tejido periodontal de soporte en un paciente determinado. Cada paciente es individual, les digo, ¿no es cierto? Entonces, puede influenciar factores ambientales como la raza, el sexo, la edad, enfermedades sistémicas que vaya a tener un paciente X para que vaya a progresar la periodontitis de forma más agresiva en un paciente X respecto a otro paciente, o que pueda tener un mal hábito higiénico, o que pueda tener un hábito de fumar o beber alcohol, mi paciente. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en prescribir frente a qué tipo de paciente estoy y qué tipo de patología presenta mi paciente. Hay pacientes también que yo voy a necesitar que pueda tener una periodontitis, pero que no tenga ningún hábito, ninguna enfermedad sistémica, pero que inmunológicamente está deprimido. Entonces, en este tipo de pacientes igual voy a ver avanzada la periodontitis. El paciente se higieniza bien, se cepilla bien, es bien meticuloso, cuidadoso con su higiene, pero los factores inmunológicos genéticos están influyendo. Su sistema inmunológico está deprimido de ese paciente, y eso se ve en un paciente con periodontitis agresiva. Y lo otro también es que cierto tipo de bacterias hacen que sea difícil de tratar ciertas periodontitis. Por eso que muchas veces el profesional odontólogo debe saber sus límites, hasta dónde yo puedo, y por eso es que también se hace interacción con otro profesional que esté especializado en el campo. Entonces, siempre tengo que ver mi límite hasta dónde yo puedo manejar un cierto caso clínico o remitirle a otro profesional, ¿ya? En ciertas clases de enfermedad periodontal, como la periodontitis crónica, algunas
refractarias, las agresivas, son las más difíciles de poder tratar jóvenes. Esto quiero que se lo graben bien clarito en su vida profesional. La periodontitis agresiva, si yo voy a hacer, por decirles, en mi especialidad en otro campo, generalmente muchos de nosotros eligen hacer especialidad después de salir. Si yo voy a hacer una ortodoncia, voy a ser ortodoncista, voy a ser implantólogo, tengo que saber que tener que lidiar con ciertas afecciones periodontales y tengo que saber conocer las características fundamentales que hacen a una periodontitis agresiva, que es muy difícil manejar. Yo no puedo hacer así nomás por así un tratamiento de ortodoncia o un tratamiento de implantes en un paciente que tenga periodontitis agresiva. Este tiene que ser controlado antes por un profesional especialista en el campo, ¿ya? Porque este tipo de afección es muy difícil de controlar por el tipo de bacteria presente en este tipo de paciente y por el sistema inmunológico que está deprimido también en el mismo paciente. Entonces, hay muchas afecciones también que están asociadas a enfermedades sistémicas que puede estar padeciendo el paciente, y eso es fundamental para elegir qué tengo que prescribir. Entonces, tenemos nosotros, generalmente ustedes han visto en farmacología, tenemos sustancias quimioterápicas, antimicrobianos y antibióticos. Yo tengo que saber para qué me sirve el antibiótico, en qué casos tengo que utilizar el antibiótico, ya sea de forma natural, semisintética o sintéticas, y que fundamentalmente la acción de estos antibióticos me ayudan a que disminuya la proliferación de los microorganismos que están afectando al tejido periodontal de soporte y que están afectando tal vez la condición sistémica de mi paciente. Entonces, por lo general, están recomendados utilizar más comúnmente antibióticos en concentraciones bajas. También tenemos que saber utilizar los antisépticos que estamos dando a cada uno de nuestros pacientes. No es dar nomás este enjuague bucal Compre-C. Hay que saber indicar la prescripción, la forma de utilizar al paciente. Es uno de los más utilizados que nosotros echamos mano como profesionales de periodoncia, son las clorhexidinas. Las clorhexidinas que cómo tiene que utilizarlo, tengo que indicarle al paciente. Sabemos que debe utilizarse la clorhexidina después de media hora del cepillado, no junto con el cepillado, porque si lo hace de esa manera, el paciente está inhibiendo el mecanismo principal por el que actúa la clorhexidina. Entonces, sabemos que el lauril sulfato de sodio lo inhibe a la clorhexidina. Entonces, por eso que media hora después del cepillado tiene que utilizar y no más de 15 días. Tengo que decir todos esos detalles al prescribir ciertos antisépticos en mi paciente. Si no es la clorhexidina, cambiarlo por otro enjuague bucal que sea muy parecido, porque hay muchas veces pacientes que están generando reacciones de tipo alérgico a algunas clorhexidinas. Entonces hay que saber frente a qué tipo de paciente estamos. Lo otro es si estoy utilizando algún agente desinfectante para poder destruir microorganismos que se encuentran sobre superficies, sobre todo inanimadas, cuando estoy limpiando mi bracket, mi área de trabajo donde estoy cerca a mi sillón. Entonces, ¿qué tipo de desinfectante voy a utilizar? Es fundamental. En la administración de los diferentes tipos de antibióticos, antisépticos, yo voy a saber que puedo utilizarlos de forma local. Ahí en periodoncia lo voy a utilizar generalmente de forma local o de forma sistémica por vía parenteral, y lo más común es también prescribir medicamentos que se tomen por vía oral. Entonces, ¿cuáles son los más utilizados? Tenemos a los de espectro reducido o de los que también utilizamos los de amplio espectro. En nuestro medio, generalmente lo que más echamos mano son las amoxicilinas, ¿ya? Y las penicilinas.
las amoxicilinas, mucha gente ya ha generado resistencia y los microorganismos que están presentes en nuestra boca generalmente producen las beta-lactamasas, que es, y muchas veces prescribo antibióticos y no le hace efecto a mi paciente. Por eso que tiene que interactuarse muchas veces, no solamente de la amoxicilina, no tengo que echar mano simplemente, tengo que echar mano de amoxicilina más ácido clavulánico que me permita que esa amoxicilina realmente actúe en forma efectiva sobre lo que yo quiero que se disminuya el tipo de microorganismos. Entonces, muchas veces en pacientes resistentes tengo que echar mano de la amoxicilina más ácido clavulánico. Lógicamente que este tipo de medicación es más cara para el paciente y eso tengo que saber decirlo al paciente que tiene que, le va a ayudar este medicamento que le estoy dando, pero es mucho más caro. Lo otro es la asociación de la ampicilina más el sulbactam, lo mismo, el mismo efecto para pacientes que ya tienen resistencia o cierto tipo de microorganismos que producen beta-lactamasas. Entonces, nosotros tenemos que conocer las características de cierto tipo de medicamentos, a qué nivel actúan. Si es bactericida, si va a ir a actuar, yo quiero que vaya a actuar sobre ciertas áreas del microorganismo diana que quiero atacar, sobre la integridad de la pared celular o sobre la síntesis de la pared celular o la síntesis de ADN, qué es lo que yo busco, tengo que saber esas cosas, o si el tipo de antibiótico que le estoy dando es bacteriostático y que me va a ir a inhibir en el microorganismo. Entonces, muchas veces lo que echamos mano nosotros más comúnmente en periodoncia son los que, por ejemplo, la tetraciclina, la eritromicina, la clindamicina, que son efectivos en el tratamiento de ciertas afecciones periodontales, junto con el metronidazol. Entonces, acordémonos que la tetraciclina inhibe la síntesis de proteína y el metronidazol me ayuda a inhibir la síntesis del ADN del microorganismo. Entonces, es fundamental saber esos detalles a la hora, porque nosotros estamos trabajando en tejidos que son un poco difíciles de acceder, incluso con la terapia mecánica que hacemos con nuestras curetas. Entonces, yo tengo que trabajar, saber en todo momento sobre qué territorio estoy trabajando y cómo puedo llegar a ese territorio para poder disminuir esa carga bacteriana que está afectando a ese paciente. Y el tratamiento mecánico hay veces no es suficiente para eliminar cierto tipo de patógenos, especialmente en pacientes que tienen periodontitis agresiva. Debemos saber que ustedes, cada uno de nosotros debemos saber que este microorganismo, el Actinobacillus actinomycetecomicans, es único aparentemente. No es así, jóvenes. Actualmente se sabe que el Actinobacillus actinomycetecomicans tiene 16 variantes, o sea, hay 16 cepas del mismo Actinobacillus actinomycetecomicans. Por eso que es difícil de tratar esta afección periodontal en aquel paciente que tiene este tipo de microorganismo. Entonces, tengo que saber a cómo puedo llegar a ese microorganismo a nivel del surco gingivo-dentario y cómo se llega a la base del surco ya sea por vía sistémica o por vía local. Eso tengo que elegir. Entonces, ¿cuándo debo usar antibióticos en el tratamiento periodontal? Si el paciente no responde a una profilaxis mecánica convencional o el trabajo con ultrasonido que yo vaya a realizar en pacientes generalmente que hacen recidiva de su enfermedad o vuelven a recaer en el problema periodontal. En ese tipo de pacientes yo puedo utilizar o echar mano de los antibióticos. En pacientes que están inmunodeprimidos también puedo ayudar a disminuir la carga bacteriana de tal manera que le sea manejable a su sistema inmunológico de parte del paciente.
Cuando yo prefiero utilizar de forma local en la medicación antibiótica o de forma sistémica. Generalmente en el campo de la periodoncia, cuando el paciente están afectados menor cantidad de sitios, yo prefiero utilizar de forma local la administración de antibióticos. O si está comprometida gran parte de los sitios o varios nosotros tenemos 6 grupos de la boca, si están comprometidos, por decirles 5 de los 6, entonces prefiero utilizar antibióticos de forma sistémica para llegar donde quiero llegar y disminuir esa cantidad de microorganismos, ¿no es cierto? La administración local de los antibióticos la puedo hacer directamente a nivel de la bolsa periodontal. Lógicamente, primero tengo que retirar todo aquello que está actuando sobre el tejido periodontal de soporte, es decir, retirar cálculo, placa o biofilm que está adherido a la pared dura de la bolsa, ¿no es cierto? Aliso esa superficie radicular, retirando ese cemento contaminado con endotoxinas bacterianas para que pueda hacer efecto mi administración local de antibiótico que estoy colocando ahí. Y vaya a suministrar en concentraciones necesariamente altas para inhibir lo que yo quiero, disminuir la carga bacteriana. Y eso también me ayuda a eludir efectos colaterales sistémicos que vaya posible tener el paciente. Entonces, las vías de administración de fármacos pueden administrarse por vía directa, en la bolsa periodontal o por vía sistémica. Los antibióticos sistémicos generalmente llegan a través del suero y pueden alcanzar a los microorganismos a nivel de la base del saco, en las profundidades de esas bolsas, por decir, si tienen profundidades de 8, 9, mi paciente, o en áreas de furcación, o dentro de los tejidos conectivos. Muchas veces debo saber que cierto tipo de bacterias tienen capacidad de penetrar el epitelio, llegar al conectivo, y quiero llegar a ese conectivo donde está impregnado con cierto tipo de bacterias y sus productos tóxicos. Entonces, tengo que utilizar la medicación sistémica en este caso. Entonces, yo lo que más utilizo o lo que más se utiliza generalmente echamos mano los periodoncistas mucho de las tetraciclinas, que es un medicamento terapéutico que inhibe la destrucción ósea y también inhibe la destrucción de la fibra colágena, ¿ya? Que es fundamental en la formación de hueso o en la formación de tejido conectivo de soporte. ¿Qué me hace la tetraciclina? Me inhibe una enzima que es la que degrada la matriz ósea y la matriz de conectivo, que es la enzima colagenasa. Entonces, yo sé que me inhibe esta enzima, la tetraciclina, puedo echar mano, ya sea de forma local o sistémica, viendo las condiciones características que hacen cuando voy a utilizar de forma local o sistémica. Como sustancia antibiótica, también la misma tetraciclina ayuda a disminuir la carga bacteriana. En este caso, sobre todo, si utilizo o quiero utilizar en periodontitis agresiva, es efectivo sobre el Actinobacillus actinomycetengomicans, la tetraciclina. Lo ideal es que se realice la identificación del microorganismo causal, y en muchos lugares del mundo hacen esto, identificar exactamente qué tipo de microorganismo está actuando en las patologías que están afectando en el paciente, para poder utilizar una sustancia que sea de mayor eficiencia y eficacia, y para esto se hacen pruebas de sensibilidad de qué antibiótico va a lograr realmente lo que quiero, es disminuir la carga bacteriana de este tipo de microorganismo que está afectando a un paciente X. Eso es fundamental y que debemos echar mano en todo momento.
Acordémonos que la aplicación sistemática de antibióticos generalmente viene en cápsulas, en comprimidos, los antibióticos. Esta llega a través de la vía bucal, toma el paciente y llega al intestino y es modificado parcialmente a nivel del hígado y liberada en el torrente sanguíneo. Luego, posteriormente, se va liberando en el torrente sanguíneo y llega la sustancia muy diluida ya hacia el tejido periodontal y atraviesa la barrera tisular hacia el surco gingivodentario y puede alcanzarse la bolsa periodontal o la biopelícula con la administración también de antibióticos en forma sistémica. Lo que sí debo conocer también que es la concentración local que se alcanza, qué es lo que busco, si quiero concentraciones que lleguen a alcanzarse a nivel de la base de la bolsa en muy alta concentración o poca concentración. Eso debo saber qué es lo que busco a la hora si voy a prescribir un antibiótico sistémico o un antibiótico de forma local. Y también tengo que pensar en los efectos secundarios que estos producen en forma sistémica. Es recomendable siempre seleccionar el antibiótico según el tipo de microorganismo sobre el que quiero que actúe el antibiótico. ¿Qué pautas tengo que saber para la utilización de un antibiótico X? Primero, el diagnóstico clínico. Dictan la necesidad, sobre todo, del posible tratamiento con antibióticos que voy a realizar como complemento para el control de la enfermedad periodontal en forma efectiva y activa, ¿ya? Entonces, la continuación de la actividad de la enfermedad se está dando. Yo tengo que echar cierto tipo de antibióticos, ya sea necesitaré en forma local o en forma sistémica. El clínico lo va a saber de acuerdo a las características del paciente X que yo voy a tener, ¿no es cierto? Entonces, tengo que saber también muchas veces echar mano de la composición de microorganismos que tiene cierto tipo de patologías. El estado sistémico del paciente, las medicaciones posibles que esté tomando el paciente y qué interacciones pueden hacer con el posible medicamento que vaya a utilizar con mi paciente para poder lograr controlar su problema periodontal. Entonces, el muestreo microbiológico o muchas veces nosotros utilizamos para poder seleccionar el tipo de microorganismo que tiene el paciente y que le está afectando y qué tipo de antibiótico yo voy a elegir que le sea eficaz para disminuir la carga bacteriana en ese tipo de paciente. El uso de antibióticos en forma sistémica se fundamenta sobre todo en los siguientes aspectos. ¿Cuál es la etiología del microorganismo que está causando esa enfermedad? La sensibilidad de ese microorganismo a cierto tipo de antibióticos. Tengo que saber cuáles son los antibióticos que actúan sobre qué tipo de microorganismos. La concentración que voy a lograr en el sitio donde voy a colocar el antibiótico. Tendré poca concentración o alta concentración a nivel del surco gingivo-dentario para disminuir esa carga bacteriana. ¿Y qué reservorios pienso alcanzar? Si está afectada la furcación, si está afectada áreas difíciles de acceder en mi tratamiento periodontal, yo tengo que saber los reservorios. Entonces, estos son los antibióticos para el tratamiento como coadyuvante que utilizamos en la periodontitis. Muchas veces tenemos las tetraciclinas, los metronidazoles, las penicilinas, también tenemos las ciprofloxacinas y lo más común hacemos muchas veces ahora en pacientes que han generado resistencia, combinaciones medicamentosas. Lo más común es utilizar la amoxicilina más metronidazol en dosis y en días más o menos que
que tienen cierta duración y eso tengo que hablarlo en todo momento con mi paciente. Generalmente hay antibióticos que suministramos nosotros para el tratamiento periodontal, puede ser como sustancia única, en ciertos casos, viendo las condiciones o características de ciertos pacientes. Puede utilizar de forma única solamente el metronidazol, puede utilizar la ciprofloxacina o las clindamicinas. Entonces yo tengo que saber la dosis y la duración del tratamiento de estos medicamentos que se utilizan, que puedo utilizar de forma única. Cuando utilizo, por ejemplo, por decirles el metronidazol de forma única en pacientes que tienen una o puna, periodontitis ulcerativa necrotizante, entonces puedo echar mano del metronidazol de 500 miligramos 3 veces al día y prescribirle por 8 días al paciente. Y lo otro es recomendar a este tipo de pacientes que no tienen que tomar ningún tipo de alcohol porque tienen un efecto antabús, todas esas cuestiones, tiene que saber el profesional cuando está prescribiendo cierto tipo de medicamentos. Lo otro efectivo contra cierto tipo de patologías es la clindamicina. Hay pacientes que, por ejemplo, la clindamicina, el metronidazol genera ciertas reacciones en ciertos tipos de pacientes. Entonces mi alternativa a la clindamicina, puedo echar mano por 8 días y estar tranquilo que a ese paciente no le va a hacer ningún efecto adverso, ¿no es cierto? Lo otro, puedo elegir tratamientos combinados, metronidazol más amoxicilina por 8 días, o metronidazol más ciprofloxacina por 8 días también. Esto viendo las características intrínsecas que hacen a cada paciente o a cada tipo de patologías, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Yo tengo que ver si quiero echar mano por vía sistémica de un cierto antibiótico o vía local. Ya les he dicho, si el paciente tiene varias piezas o grupos de dientes afectados, prefiero la vía sistémica. Y la forma local de administración, cuando están la pérdida de soporte o la cantidad de piezas que están afectadas son muy pocas, entonces la administración local de antibióticos es lo recomendable, sobre todo en aquellas bolsas residuales que tengo después de mi tratamiento. En pacientes que voy a hacer muchas veces intervenciones de tipos degenerativas, o en pacientes que tienen cráteres óseos, donde quiero que se recupere cierta cantidad de tejido periodontal de soporte perdido. Entonces, eso es fundamental. Entonces, la aplicación local de antibióticos, generalmente esta tiene un radio de acción corto y limitado. Y generalmente se utiliza de una jeringa especial con la dosificación necesaria y una alta concentración que tengo que alcanzar, es lo que busco para disminuir la carga bacteriana cuando hago la medicación local de cierto tipo de antibióticos. La acción en este caso es más eficaz sobre las biopelículas. Esto lo contrario que tengo, digamos, es cuando aplico en forma local, puedo tener reinfección en otras zonas no tratadas, ¿no es cierto? La administración local de agentes antimicrobianos en periodoncia, muchas veces tenemos estos chips. Muchas veces tenemos chips de tetraciclina o chips de clorhexidina que vienen dosificados y se puede colocar directamente a nivel del surco o saco periodontal en forma muy meticulosa por el profesional que está preparado para esto. Entonces, nosotros que tenemos ciertas características de saco periodontal, quiero llegar al tejido conectivo, a la cresta ósea, a la pared dura de la bolsa o a la pared blanda de la bolsa, eso lo tengo que saber. Generalmente, ¿qué es lo que genera una reacción que desencadena inflamación y destrucción de la pared blanda de la bolsa?
y o la cresta ósea alveolar. Fundamentalmente los microorganismos de la biopelícula producen estos LPS o lipopolisacáridos. Ya estos generan una respuesta inmunológica del conectivo, o sea, de los pequeños vasos del conectivo, migran los polimorfonucleares neutrófilos junto con los macrófagos a combatir contra la agresión bacteriana. Entonces, ¿qué se da? Una vez que son superados los polimorfonucleares neutrófilos o macrófagos, empiezan a liberar sustancias proinflamatorias, entre las más conocidas la interleuquina y el factor de necrosis tumoral. Este factor de necrosis tumoral hace que los fibroblastos, en vez de producir fibra colágena, empiecen a producir matriz de metaloproteinasa que empieza a destruir el mismo conectivo. Lo mismo, las metaloproteinasas empiezan a destruirme fibras tipo 4 que ayudan a la formación de tejido óseo. Entonces empieza a destruirse también hueso de soporte de esa manera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nosotros tenemos que inhibir la formación de estas metaloproteinasas. ¿Y cuál es el agente que me ayuda a inhibir la formación de las metaloproteinasas? Que están directamente implicadas en la degradación de la matriz de la formación de tejido conectivo o la destrucción de tejido óseo. Son principalmente las tetraciclinas, el metronidazol y la clorhexidina. Eso es fundamental saber en todo momento sobre qué quiero actuar, dónde voy a ir a actuar, para qué quiero colocar ese antibiótico. Entonces, el criterio para la aplicación local de antibióticos y antisépticos en periodoncia es elegir el fármaco donde debe llegar, a su sitio de acción. En cuánta concentración es la adecuada que yo tengo que colocar, el tiempo que tiene que permanecer el antibiótico. Y eso para periodoncia es fundamental, la sustantividad que llamamos. Y para eso la clorhexidina tiene buena sustantividad. Es decir, en el sitio yo la coloco y va haciendo su acción por un cierto tiempo determinado que yo quiero que vaya haciendo su acción correspondiente para disminuir la carga bacteriana. Entonces, la aplicación local de antibióticos también yo la puedo realizar ahí de esa manera. O vienen dosificadas ya, en ciertos casos vienen en envolturas, como por ejemplo en este caso tenemos muchas veces las tetraciclinas, las minociclinas o las doxiciclinas que vienen ya con su aplicador correspondiente. Yo abro y voy colocando a los diferentes sitios de manera local este antibiótico y se coloca de esa manera. Lógicamente, luego de haber retirado todos esos cálculos supra y subgingivalmente para poder biocompatibilizar en forma adecuada esa superficie radicular y enferma. Colocamos, por ejemplo, los chips, estos famosos agentes que actúan sobre todo a nivel del saco periodontal, ya sea a nivel de la pared dura de la bolsa y sobre todo tengo que ver que tenga la suficiente sustantividad para poder acceder o hacer su efecto en esa forma local. Entonces, tengo que introducirla en ese saco periodontal y cubrirlo prácticamente hacia adentro, dentro de la bolsa, que no esté expuesta este chips, porque me va a degradar la saliva y me va a perder mi antibiótico. Entonces, tengo que colocarlo de buena manera, ese chips de tetraciclina o de clorhexidina que estoy colocando. Generalmente se prefiere en periodoncia utilizar agentes bacteriostáticos. Los más comunes que utilizamos son la minociclina, la tetraciclina y la doxiciclina.
estos se inhiben, se utilizan en enfermedad periodontal porque inhiben la actividad de las colagenasas. Las colagenasas y las lipasas son enzimas degradativas del colágeno, igual que las metaloproteinasas que hemos visto, son enzimas que van degradando el colágeno. Entonces, estos me ayudan, estos medicamentos, a inhibir este tipo de enzimas y sobre todo me ayudan a que actúen de forma más eficaz en el área donde yo quiero que actúen. Las tetraciclinas son, generalmente debemos saber que tienen un pH de 1.6 y actúan contra microorganismos gram positivos y gram negativos. Y lo principal es, presentan un fuerte o potente efecto inhibitorio sobre las metaloproteinasas de la matriz y actúan sobre todo haciendo que empiecen a funcionar, inhibiendo la acción de los osteoclastos en este caso, inhibiendo la destrucción ósea que vaya a haber en el sitio que estoy tratando a mi paciente. Estas tetraciclinas se utilizan sobre todo en el tratamiento de enfermedades periodontales y hemos dicho en las periodontitis agresivas localizadas o generalizadas, de acuerdo, y tienen un efecto anticolágenasa y suprimen la destrucción de tejido y ayudar también a la regeneración de ciertos tejidos. Por lo general son más eficaces contra bacterias gram positivas y menos efectivas las tetraciclinas contra gram negativas y alcanzan buena concentración a nivel del surco gingivodental. Es 2 a 10 veces mayor que en el suelo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primero, retirar todo el cálculo subgingival. Incluso muchas veces hacemos el curetaje del epitelio de la bolsa y debo saber que el fluido clavicular gingival se está renovando en forma permanente. Aproximadamente en una hora el fluido clavicular gingival se renueva 40 veces aproximadamente en una hora. Entonces, yo tengo que saber esos detalles para echar mano de vía sistémica o vía local en la utilización de antibióticos. La tetraciclina sistémica fundamentalmente elimina las bacterias de los tejidos y se ha demostrado junto con el raspado y alisado radicular detienen la pérdida ósea y suprimen a este microorganismo que es fundamental, el Actinobacillus actinomycetencomitans, perdón. La tetraciclina, estos son derivados de la tetraciclina, la aminociclina y la doxiciclina son miembros semisintéticos de la tetraciclina y se utilizan en el tratamiento de la enfermedad periodontal también en pacientes que no aceptan fácilmente o tienen alguna reacción a las tetraciclinas. Ahora, yo voy a echar mano a agentes antimicrobianos de administración local que puedo elegir ya sea de liberación sostenida o de liberación controlada. ¿Cuáles son los más comunes que utilizamos? Las fibras de tetraciclina. Estas son las fibras de tetraciclina que vienen impregnadas y que se tienen que colocar a nivel del saco periodontal. O voy a utilizar muchas veces gel de metronidazol, ungüentos de minociclina, chips de clorhexidina, polímeros de doxiciclina. ¿Qué es lo que quiero utilizar? ¿Para qué quiero utilizar? Generalmente las fibras de tetraciclina vienen cargadas a un 25% de tetraciclina y esta fibra se aplica directamente sobre la bolsa, como habíamos visto en la anterior imagen, y actúa generalmente en el sitio por aproximadamente 7 a 10 días.
y posiblemente me ayude mucho a inhibir la matriz de las metaloproteinasas. Estas fibras de tetraciclina son de liberación controlada. Eso tengo que saber, las fibras de tetraciclina son de liberación controlada. También tenemos el metronidazol, es un compuesto sobre todo que me ayuda a romper la síntesis de ADN de la pared bacteriana en condiciones en las cuales tiene un potencial bajo de reducción. Y lo otro es que el metronidazol me ayuda a actuar directamente sobre microorganismos anaerobios. Lo más utilizado, por decirles, es el metronidazol en gel que viene y se aplica con una jeringa y una aguja Roma. Este gel de metronidazol es de liberación sostenida, ¿ya? Ahora tenemos el ungüento de minoxiclina que viene al 2% y es también de liberación sostenida. Ahora tengo los chips de tetraciclina que les había hablado que vienen con diclogluconato de clorhexidina y que viene una concentración al 34% y como habíamos visto, está embebida en una matriz de gelatina. Y el chips de tetra o de clorhexidina es de liberación controlada. Este es el chips y se aplica de esa manera. Y los polímeros de doxiciclina que viene en una forma de presentación que viene prácticamente al 10% y es también de liberación controlada. Lo que quiero fundamentalmente es saber por decirles, con las tetraciclinas, qué cantidad de medicamento yo alcanzo a lograr en 7 días a nivel del fluido crevicular gingival y que con una clorhexidina, qué cantidad de el antiséptico llego a lograr a nivel del líquido crevicular gingival en 7 días. Entonces yo elijo si quiero utilizar una tetraciclina o una clorhexidina. Muchas veces los pacientes no aceptan la tetraciclina o tienen una reacción adversa a esta tetraciclina, yo puedo echar mano de las clorhexidinas y me ayudan perfectamente a alcanzar la concentración mínima inhibitoria en el surco o en el saco periodontal. Generalmente no es aconsejable el uso de antibióticos en pacientes que no respondan bien a un tratamiento convencional, ¿ya? Para evitar sobrecrecimiento de microorganismos. Es decir, no debo utilizar indiscriminadamente antibióticos en todo paciente que tenga enfermedad periodontal. Porque cuando, digamos, a un paciente yo le acostumbro a que utilice demasiados antibióticos o toma mucho antibiótico, voy a hacer que ciertos tipos de microorganismos disminuyan, pero va a empezar a aparecer cierto tipo de afecciones como son los hongos, los cándidas, que son enfermedades oportunistas. Entonces, en vez de tratar en forma adecuada a mi paciente, voy a hacer que si utilizo antibióticos en forma indiscriminada, vaya a aparecerme este tipo de hongos y voy a tener ciertos problemas con ese tipo de pacientes. Se ha comprobado que los antibióticos sirven para reducir sobre todo la necesidad de hacer una intervención quirúrgica o cirugías de acceso en algunos pacientes. Entonces yo puedo echar mano de este tipo de antibióticos cuando sienta la necesidad de que muchos sitios están afectados
y hacer quirófano varios sitios es demasiado tiempo que yo voy a utilizar en quirófano. Entonces, en esos casos, muchas veces prefiero utilizar antibióticos de forma sistémica. Entonces, estos antibióticos o antiinflamatorios, yo tengo que saber sobre qué aspectos del ciclo de destrucción del tejido periodontal de soporte voy a actuar. Si voy a utilizar agentes antimicrobianos, iré a actuar sobre la matriz de las metaloproteinasas. Si voy a utilizar antiinflamatorios, que utilizamos también, voy a utilizar sobre ciertas citocinas proinflamatorias. Todas estas actúan contra el metabolismo o actúan sobre el metabolismo del tejido conectivo y del hueso. Acordémonos que el ibuprofeno es un buen antiinflamatorio que también ayuda a inhibir la destrucción ósea, ¿ya? Eso es fundamental saber para tener criterios clínicos cuándo utilizar antiinflamatorios, cuándo utilizar antibióticos y en qué tipo de enfermedad yo estoy utilizando en ese paciente X determinado, ¿no es cierto? La terapia combinada es el uso concomitante de fármacos, es muchas veces esencial la asociación de antibióticos y tiene como ventaja el aumento de espectro de acción que yo quiero ejercer para disminuir la carga bacteriana en cierto tipo de patología periodontal. Y esto también la terapia de combinación, es decir, metronidazol más amoxicilina, es ideal utilizarlo para prevenir la resistencia a los microorganismos que nosotros creamos muchas veces cuando estamos haciendo o echando mano mucho de los antibióticos. Lo otro es disminuir la dosis de cada fármaco a administrar. Pues sobre todo sabemos que con la terapia de combinación se adquiere sinergismo de potenciación de distintos antibióticos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que quería hablarles ahora sobre la utilización de antibióticos y antisépticos que hacemos en periodoncia, fundamentalmente cuando hacemos procedimientos degenerativos. Utilizamos mucho la tetraciclina cuando hacemos acondicionamiento de la superficie radicular para que se forme nuevo conectivo, haya formación nueva de tejido óseo de soporte. Entonces, utilizamos mucho en este aspecto ciertos antibióticos que no son, se ha visto y se ha comprobado científicamente que son efectivos en tratamiento periodontal. Eso es lo que les quería hablar. Muchas gracias por su atención. Este tema va a estar grabado y lo voy a colgar en la plataforma para que ustedes puedan verlo en el rato que tienen tiempo y volverlo a repasar con más detalle. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima oportunidad, muchachos. Que tengan buen día. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor.